Ahí está. Bueno, lo primero que vamos a hacer es la modelación del proceso. La modelación la hacemos a partir de la ecuación 1. Entonces veamos cuántas operaciones tiene la ecuación 1 como operación grande. Tiene una suma de 3 componentes. Vamos a Match Operation. Y nos vamos aquí a suma. Y colocamos los signos correspondientes, que son para mejorar rendimiento. Entonces tenemos los puntos de suma. Dentro del punto de suma, en el primer término tenemos ¿cuántos? Tenemos 4 términos, de los cuales 3 son constantes y uno es la temperatura de entrada. Entonces lo que es variable de entrada lo podemos colocar como step. Entonces nos vamos aquí y traemos aquí un step y traemos unas constantes. Entonces vamos a utilizar 2 constantes, pero en este caso vamos a hacer lo siguiente. Se sabe que la temperatura 1 es constante y que vamos a trabajar con flujo constante, pero el flujo también puede cambiar. Entonces, lo que son variables de proceso como condiciones de flujo, presión, temperatura, siempre es mejor, aunque permanezca constante, trabajarlas como step. Los que sí son constantes o propiedades, esas sí las vamos a trabajar como constantes. Por ejemplo, la densidad y el C sub P, esas sí las podemos trabajar como constantes. El flujo puede cambiar y la temperatura también. ¿Para que el sistema esté sujeto a modificaciones o...? Para que el sistema puede trabajar a distintos flujos. Entonces tenemos T1 y esto entra en un producto. El producto tiene entonces 4 términos: temperatura, y aquí tenemos Q1. Entonces aquí vamos a colocarle los valores enseguida. Vamos a colocar la temperatura de estado estable, que sería 30 grados centígrados y 30 grados centígrados en sus valores inicial y final. No vamos a hacerle cambios por ahora. Con los flujos, ¿cuánto es el valor de flujo? 0.001 y 0.001. Tenemos densidad, y la densidad 890, y el C sub P 4.2. Entonces todo eso dentro del producto entra en el punto de suma. Entonces vamos dejando acá afuera lo que son variables que se puedan manipular o perturbaciones.
Entonces tenemos otro producto. Y en el otro producto, ¿qué está entrando? Está entrando el W de vapor, que lo podemos colocar como step hasta ahora, y el HFG. Por ahora. ¿Y cuánto es el valor del flujo de vapor? 0.0. Y el HFG 2250. Y ahora en el negativo. En el negativo entra un producto y ese producto que está en el negativo, ¿qué entra? Entra densidad y C sub P, pero esa densidad y C sub P las podemos tomar de la densidad y C sub P que tenemos acá, ¿cierto? Para no ingresar la misma constante, simplemente tomamos el valor de C sub P de aquí y por acá tomamos el valor de la densidad. Ahí tenemos el valor de C sub P y el valor de la densidad. ¿Qué otra variable entra aquí? Entra T2, pero T2 no la tenemos. Y entra el flujo, pero el flujo también va a ser igual al flujo de entrada. En este caso, los flujos se traducen instantáneamente, mientras que no haya, ojo, siempre que ahí no haya cambio de nivel. Si este sistema tuviera, por ejemplo, nivel, no pudiéramos colocar que el flujo de la entrada es igual al flujo de la salida. En este caso, como no tenemos nivel, eso se supone que está siempre lleno, por lo tanto la presión es instantánea y el cambio de flujo también es instantáneo. Entonces tenemos aquí flujo. ¿Y aquí qué entra? Aquí entra T2. No la tenemos todavía. Y seguimos. Entonces ya tenemos toda la parte izquierda de la ecuación. Entonces tenemos que despejar el diferencial. Para despejar el diferencial pasamos a dividir densidad, volumen y C sub B hacia la suma. Para pasar a dividir, tomamos la operación producto. Entonces en el producto tiene un numerador, que el numerador es la suma de los tres, y tiene cuántas constantes en el denominador. Rho, B y C sub B. Le dejamos tres divisiones. Entonces tenemos C sub B. ¿Cómo se llaman esas constantes desde acá sin conectarlas? ¿Cómo? ¿Cómo llamo las constantes esas desde acá en un proceso tan largo sin conectarlas así? ¿Cómo las llamo sin conectarlas? Ah, hay una opción que se llama from go to. Sí, hay más opciones para programarla. En este caso, como estamos aprendiendo, no le metamos más herramientas, sino empezámoslo ahí, después utilizamos las herramientas from go to. Entonces tenemos que el C sub B es ¿cuánto? 4.1. Ahí tenemos C sub B. ¿Qué más nos pide esto? El volumen. Entonces el volumen es
1 metro cúbico. 1 y nos falta la densidad, pero la densidad la tenemos, o sea que la densidad la podemos tomar de aquí. Entonces, por lo tanto, ¿qué está saliendo de aquí? De aquí está saliendo el diferencial de temperatura con respecto al tiempo. Entonces lo integramos. Entonces, para integrarlo, vamos aquí a continuos y utilizamos la herramienta integrador. Entonces, si aquí entra el diferencial, ya aquí entra el valor de la temperatura en el tiempo. ¿Qué temperatura sale aquí? T2, que es la misma temperatura que estamos utilizando acá. Entonces hacemos la retroalimentación de la variable y ya tenemos el proceso listo. Entonces, hasta ahí ya tenemos el proceso. Podemos definir las variables de entrada del proceso y definimos las salidas del proceso. Entonces, las variables de entrada del proceso son temperatura 1 y vamos a dejarle también el flujo como perturbación. Y la otra variable de entrada es el flujo de vapor. La variable de salida es temperatura. Entonces, para registrar el valor de la temperatura colocamos un visor, un scope. Entonces traemos aquí, vamos aquí a Sinks y utilizamos scope y también un display. Entonces ya sabes, lo que hace el display si nos muestra el último valor de la simulación, y el scope lo que nos hace es que nos muestra en el tiempo el histórico del cálculo de la simulación. Entonces los conectamos aquí ambos. Entonces miren, todo esto sería el proceso. Estas son las variables de entrada y esta es la variable de salida. Entonces hasta este punto ya podemos seleccionar todo el proceso y crear un subsistema. Entonces esto lo llamamos proceso térmico. Thermal process. Y corremos la simulación. Entonces miren, si hicieron bien el cálculo de el flujo de vapor, eso debe darle entonces miren, eso va a depender de la dinámica. Un cálculo rápido de la dinámica es dividir el volumen entre el flujo. Dividen el volumen entre flujo y rápido. Por ejemplo, el volumen 1 metro cúbico entre 0.001. 1000. Quiere decir que ese 1000 viene siendo más o menos la constante de tiempo. Quiere decir que para que esté en estado estable se necesitan ¿cuántas constantes de tiempo? 5. El proceso se estabiliza más o menos a 5 constantes de tiempo. Quiere decir que el tiempo de simulación en ese caso tiene que ser 5000 o mayor. Vamos a colocarle 6000. Entonces con 6000
No, estaba mal calculado. ¿Cuánto le da el flujo de vapor? 0.083. ¿Qué es la temperatura? Es una diferencia de flujo. Está propiedad con 0.083. ¿Qué 83? 0.08335. La 80 exacto. 5. Pero Hay una duda, ahí donde dice step time, uno cómo varía eso ahí, o sea, ¿qué significa ese número que aparece por defecto ahí? El step time es el tiempo que yo quiero que él haga el cambio. Ahora lo hacemos. Propio inconforme. Por ejemplo, con 2 y 3 apenas. 3, 3 y 5. Ya sabemos que 8. Así. No. Digamos que sí. Entonces veamos. Entonces, si alcanzan a ver ahí, no. Entonces, mire, esto lo hace, ojo que aquí nosotros no estamos induciendo ningún cambio. Estamos partiendo del estado estable. Cuando estamos partiendo del estado estable, el proceso no debería hacer esto porque nosotros no estamos partiendo de ninguna temperatura cero. El integrador debe partir como condición inicial siempre del estado estable. Es decir, ¿cuánto es el estado estable del proceso? 30. La temperatura está en 80. La temperatura estado estable es 80. O sea que el integrador debe partir como condición inicial
80 grados centígrados. En este caso debe verse el proceso flat. Ahí se ve, lo que pasa es que es por la escala. Entonces, vamos a definir la escala. La escala aquí se coloca en la misma escala que tenemos para el sensor. ¿Cuál es la escala que tenemos para el sensor? Entre 30 y 130. Y esto lo vamos a llamar aquí temperatura, le colocamos una variable T. Entonces, mire, podemos decir que ya tenemos el proceso en estado estable. Cuando el proceso en estado estable ya está listo para colocarle la instrumentación. Pero yo porque varía un poquito 80 y 40. Cuando eso es... No, porque recuerda que el número no era 80 sino 79.99. Tendría que ponerle eso en el integrador, pero así está bien. Entonces, bien, lo primero que vamos a hacer es colocarle a esto el sensor. Vamos a construir el sensor. Entonces, recuerden, lo que hace el sensor es leer la diferencia. En este caso tendremos que conocer cuál es la diferencia de temperatura del proceso. ¿Cómo calculamos aquí la diferencia de temperatura? Todo con respecto al estado estable. Entonces, a esa temperatura que tenemos ahí, le restamos la temperatura en estado estable. Entonces, miren, a la temperatura le restamos la temperatura en estado estable, nos da el cambio de temperatura. El cambio de temperatura es que multiplica la función de transferencia del sensor. Y colocamos la función de transferencia del sensor. Entonces nos vamos aquí a Continuous y utilizamos aquí la opción Transfer Function. Entonces, el sensor tiene una ganancia. La ganancia es lo que muestra en la función de transferencia el numerador. ¿Cuánto es la ganancia del sensor? 1. Ahora lo dejamos ahí quieto. 1. ¿Cuál es la dinámica del sensor? Ya sé si la podemos, ya la pueden poner ustedes recomendada. Recuerden que el sensor tiene que actuar mínimo 10 veces más rápido que el proceso. ¿Cuánto nos da la dinámica del proceso? Aproximadamente 1000, ¿cierto? O sea que mínimo una dinámica buena para esto. No. Al contrario. Vamos a colocarle 1000 es la que nos dio 1000 sobre 10. Eso es 10 veces más rápido que el proceso. Entonces, miren, aquí que está entrando esta función de transferencia, un delta de temperatura. Los deltas son los que multiplican las funciones de transferencia. La función de transferencia no la multiplica el valor total, sino el cambio de temperatura. Por lo tanto, ¿qué sale de la función de transferencia? Un cambio en la señal. Ese cambio de la señal, nosotros tenemos que volverla, no un cambio de la señal, sino el valor de la señal real.
¿Qué hacemos entonces? Mira lo que estamos haciendo. El proceso lo estamos cogiendo, como por decir, de la variable tiempo lo pasamos a la variable s. Y de la variable s lo tenemos que volver a pasar a la variable tiempo. Entonces nosotros tenemos aquí que sumarle el valor de la señal en estado estable. ¿Cuánto es el valor de la señal en estado estable? 50%. O sea que lo que sale de aquí es ¿qué? Lo que sale aquí es porcentaje de SO. Lo que entra aquí es temperatura en el tiempo. Lo que entra aquí, un delta de temperatura. Y lo que entra aquí es un delta de porcentaje de SO. Esa es la lógica del sensor. Igual vamos a hacer con la válvula lo mismo. Entonces, de la variable tiempo entra el dominio de Laplace, sale el dominio de Laplace y vuelve a salir a la variable tiempo, porque este tiene escala de 0 a 100. Estamos sumando 50%. Vamos a probar el sensor así como está. ¿Cuánto está entrando aquí? 80. Menos 80, 0. Por 1, 0. Más 50, 50%. Eso indica que cuando la temperatura está en 80 grados centígrados, el sensor me está mandando una señal de ¿cuánto? De 50%, porque él entiende que la diferencia que le está entrando a la transformada es 0. Por ejemplo, vamos a hacerlo con el máximo valor. ¿Cuánto es la máxima temperatura? 130. 130 menos 80, ¿cuánto es? 50. Por 1. Menos 50. Más 50. 100%. Entonces mire, que cuando aquí le está entrando, esto está mandando 130 grados centígrados, esto está mandando el 100% de la señal. Mínima temperatura, por ejemplo. ¿Cuál es la mínima temperatura? 30. Menos 50, menos 80. Menos 50 por 1. Menos 50. Más 50. 0. Entonces mire que el sensor está respondiendo. Con la señal de estado estable está mandando, con la temperatura 80, manda una señal de 50%. Con la temperatura de 130 grados centígrados manda una señal de 100%, y con la temperatura de 30 grados centígrados manda una señal de 0%. O sea, es decir, ya tenemos el sensor sincronizado con el proceso. Entonces lo que hacemos aquí es que todo esto hace parte del sensor y le creamos un subsistema que se llama el sensor. Entonces aquí tenemos ya el sensor. Vamos a dimensionar la válvula con la misma lógica que dimensionamos el sensor. Entonces, quitamos la válvula manual y colocamos una automática. ¿Qué entra a la válvula? Porcentaje de CO, ¿cierto? Ese porcentaje de CO entra dentro de la variable tiempo. Es que ese porcentaje de CO lo tenemos que volver una diferencia. Por lo tanto, el porcentaje que está entrando a la válvula le tenemos que restar el valor de la señal en estado estable. Entonces, lo que vamos a hacer es lo contrario que hicimos al sensor. En el sensor entra una variable de proceso y sale una señal. En este entra una señal y sale una variable de proceso. Entonces traemos la función de transferencia
y calculamos la función de transferencia de la válvula. Colocamos la ganancia de la válvula. ¿Cuánto nos dio? Por 10 a la menos 3. Y la dinámica sería entonces 1000 entre 10. Entonces ahí tenemos. ¿Qué le entra aquí a esta función de transferencia? No una señal, un cambio de señal. A las funciones de transferencia siempre entra un cambio. Como entra un cambio en la señal, yo necesito tener entonces un punto de hacer una resta. ¿Qué diferencia hay entre ese bloque y el bloque de suma que está cerrado en sí? Ninguna. La figura. Porque ni eso, porque tú le puedes cambiar la forma del icono rectangular. Puro metemón. Entonces miren, ¿qué está entrando en el positivo? La señal que viene del controlador. O sea que esto, lo que está entrando aquí es porcentaje de CO. Podemos anotarlo por aquí. Porcentaje de CO. A ese porcentaje de CO le tengo, para verlo diferencia, le tengo que restar el porcentaje de CO en estado estable. ¿Cuánto es el porcentaje de CO en estado estable? 50%. Entonces me busco una constante, le pongo 50. Y resto eso ahí. Quiere decir que lo que está entrando a la función de transferencia es un cambio de porcentaje de CO. Ese cambio de porcentaje de CO multiplica a la ganancia y se vuelve ¿qué? ¿Un cambio de qué? Cambio de flujo. Ese cambio de flujo lo tengo que volver en flujo. ¿Cierto? ¿Cómo vuelvo el cambio de flujo? Le sumo el flujo en estado estable. Tengo un punto de suma y le sumo el flujo de estado estable ¿cuánto es el flujo de estado estable? 0.83. Entonces nosotros podemos, por ejemplo, probar si la válvula está funcionando bien para las dimensiones que le colocamos a la válvula. Entonces mire, probemos si la válvula está funcionando bien. Vamos a colocarle aquí un display. Y lo probamos con los tres valores: capacidad mínima, la máxima y el estado estable. Vamos a colocar esta constante aquí.
probemos la válvula ahí. Vamos a suponer que la válvula entra a un... bueno, aquí tenemos que... Sí, está bien. Con 50% de señal, ¿cuánto debe ser el flujo? Con 50%, entonces sí, con 50% sí, 50 menos 50, 0, por esto 0. Y le sumo el estado estable, o sea, bota el estado estable. Ahí está. Vamos a probarla con 0. Con 0 debe botar un flujo de ¿cuánto? Con 0 debe botar un flujo de 0. Bien. 0, aquí queda menos 50 que multiplica a esta ganancia por más esto debe dar 0. Lo que pasa es que aquí no da 0 simplemente porque no es precisa. Este valor de la ganancia no es tan precisa. 1.66 por 10 a la menos 3, seguro eso tiene más números ahí. Está más bonita la otra. No, ahí está más pequeña. Eso es 1.66 por 10 a la menos 5. En 0003. Eso es 0. Vamos para el flujo máximo. Si entrara 100% de señal, eso es el flujo máximo. Es 2 veces el flujo de estado estable. O sea que la válvula está funcionando bien. Entonces podemos conectar la válvula en la entrada de la válvula y creamos su sistema que se llame válvula. Ve. Ya tenemos válvula, proceso y sensor. Entonces vamos a hacer unas pruebas de proceso. Si el proceso está sincronizado desde las señales, cuando yo manejo una señal, por ejemplo, de 100% aquí, una señal de 100% aquí indica que el flujo es 2 veces el flujo de estado estable, ¿cierto? 2 veces el flujo de estado estable me indica que la temperatura es 130. 130 me indica que la señal es 100%. Entonces, mira, estoy diciendo que un 100% aquí debe corresponder a un 100% acá en la señal. Entonces podemos graficar eso, las señales al mismo tiempo. Utilizamos la herramienta MUX. Lo que hace la herramienta MUX es que nos puede juntar varias señales para graficarlas.
o por cualquier cosa. Pero ese bloqueo eso debería ser señal. Sí, estos son de señales. Vamos a graficar las señales. Vamos, por ejemplo, vamos a empezar con una señal de 50% y esa señal de 50 la vamos a pasar a una señal de 90% en un tiempo de 2000. Quiere decir que el proceso va a estar en 50%. Y en el tiempo 2000 yo voy a abrir la válvula hasta un 90%. Quiere decir que del tiempo 2000 la señal de acá del sensor debe buscar también, debe regular hasta ese porcentaje. Hacemos la simulación. Entonces, ¿qué es la línea amarilla? La línea amarilla es el cambio que nosotros le hicimos a la señal del controlador. Nosotros le dimos a la señal que entra a la válvula, perdón. La señal de que entra a la válvula la cambiamos desde un 50 hasta un 90%. Entonces, el proceso, como cambié el flujo, el proceso voy incrementando la temperatura hasta incrementar la señal del sensor hasta el mismo porcentaje. Quiere decir que en este punto el proceso está sincronizado con la válvula y el sensor, porque un mismo cambio de porcentaje para la válvula representa el mismo cambio de porcentaje para el sensor. Pregunto ahí, ¿cuál sería la ganancia desde el punto de vista del controlador? ¿Cuánto es la ganancia de ese proceso desde el punto de vista de las señales? Siendo porcentaje de SO la variable de salida y porcentaje de CO la entrada. 1. ¿Cierto? Cuando un proceso está bien sintonizado o bien sincronizado, las ganancias de los procesos entre válvula y sensores tienden a ser 1. Entonces, hasta ahí nos falta colocar ahora el controlador. ¿Cómo paramos esto? Pausa.